Buenos días, Lisette. Buenos días. ¿Cómo estás? Aquí Muy, estamos, ya son las 3. ¿Qué hora es donde estás tú? Las 9. las 9, sí. Las 9. Bueno, vamos a esperar un minutito y en un minutito arrancamos, ¿vale? Vale. Estás viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a hacer un minutito de cortesía y arrancamos. Hola, Astrid, Hola Carolina, buen día, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy bien, estamos haciendo el minuto de cortesía. Faltan unos segundos para empezar, ¿de acuerdo? Perfecto, de acuerdo. Gracias por estar aquí. Ujú. Me avisan cualquier cosa, si no se ve o no se escucha, me avisan inmediatamente, porque a veces me quedo hablando y puede ser que Perfecto, no se vea. Carolina. Por No, ahora, ahí está todo muy bien. perfecto. Bueno, ya son para mí las 3:01, para ustedes las 9:01. Bueno, bienvenidos al tema número 8. Ya estamos en el tema 8. Miren cómo ha pasado esto. La verdad es que es increíble. Vamos a ver este tema que se llama organizaciones y ecosistemas de innovación. Como siempre, voy a tener el chat activo para cualquier cosa que yo les pregunte como parte de la dinámica de conversar en el poco tiempo que tenemos. Cualquier cosa que necesiten me levantan la mano y lo aclaramos como lo hemos hecho. Y hoy tenemos 1 hora y media porque al terminar la parte del tema 8 vamos a hacer la resolución del caso 2, ¿ok? Que ya la tengo lista y la quiero comentar con ustedes. Ya yo la he corregido. A partir de probablemente esta misma tarde las publico mañana. Le voy a preguntar a Ainhoa, pero en principio están listas para publicar. Bueno, dicho eso, entonces comencemos con el tema de hoy, que como les digo se llama organizaciones y ecosistemas de innovación. A ver, como hemos hablado en varias ocasiones, innovar en Customer Experience no es solo el tema de diseñar experiencias, sino también hay que aprender a construir los ecosistemas que rodean a esa experiencia para que esa experiencia se haga posible, ¿no? Hasta ahora hemos visto cómo conversar para innovar en Customer Experience. Hoy vamos a ver qué tipo de organizaciones, los modelos de organización, los modelos de negocio permiten que estas conversaciones tengan realmente impacto en el customer. No vamos a hablar solo de innovación como ideas, sino de cómo se organizan las empresas para que entonces la experiencia del cliente realmente mejore. ¿Mm? Fíjense, una buena experiencia de cliente no depende solo de una idea puntual que a alguien se le ocurra, ¿no? Sino de que toda la organización esté preparada para sostener esa idea. Ocurre muchas veces que los fracasos vienen por cosas aisladas. Entonces el tema de la organización es importante. Por ejemplo, yo que sé, una app con un buen diseño, pero la parte de atención al cliente es lenta. ¡Pum! Mala experiencia. O un hospital con muchos médicos muy prestigiosos, pero los procesos son descoordinados. ¡Tum! Mala experiencia. Qué sé yo, temas en una universidad con muy buenos profesionales, pero la parte administrativa es caótica, mala experiencia. Por lo tanto, la experiencia del cliente es el resultado de ese ecosistema alrededor del cliente que está organizado y no de un solo departamento. Y eso es lo que vamos a ver hoy entonces. Esperen un minuto para obtener esto avanzando aquí en la pantalla. Parece que se me pierde un poco la pantalla. Se me pierde el cursor cuando tengo dos pantallas. Vaya por Dios. Vamos a ver aquí. Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a pasar de pensar o de ver cómo pensar juntos a cómo organizarnos para innovar de forma sostenible en el tema de experiencia del cliente. Por lo tanto, la estructura de la clase de hoy va a estar bien definida en tres grandes bloques. Vamos a decir, uno que se le va a llamar innovación abierta, que tiene que ver con quién participa en la experiencia. El segundo bloque que tiene que ver
con el pensamiento Shinkansen, que tiene que ver cómo se mejoran esas experiencias a lo largo del tiempo. Y el tercer bloque que tiene que ver con el modelo del Business Canvas, el Business Model Canvas, que lo que tiene que ver es cómo el modelo de negocio condiciona la experiencia del cliente. No es lo mismo diseñar una experiencia de cliente en una aerolínea low cost que en una aerolínea premium. No solo porque no haya porque haya falta de voluntad, no, no, sino por el modelo de negocio. Y esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. Entonces, los objetivos claros no son tanto teóricos, son más unos objetivos de impacto en experiencias reales. Lo que tiene que ver el ecosistema con el impacto en las experiencias reales. Todo lo que veamos hoy nos va a servir para responder a una sola pregunta. ¿Por qué algunas organizaciones consiguen experiencias coherentes y otras no? Una pregunta es, pero si tienen el mismo modelo, tienen la misma tecnología, por ejemplo, dos bancos tienen la misma tecnología, pero el banco A tiene una experiencia fluida, el banco B tiene una experiencia frustrante. Por lo tanto, la diferencia no está en la tecnología, la diferencia está en la organización. Eso es lo que vamos a ver hoy, esos son los objetivos. Entonces, siempre ustedes saben que me gusta partir de una pregunta de reflexión que nos ponga ya en contexto de lo que vamos a ver. La pregunta es, ¿puede una organización realmente diseñar una buena experiencia del cliente si no va sola? Una pregunta retórica, obviamente, pero ya nos avisa que el cliente no vive la experiencia de una empresa aislada. No, ellos viven la experiencia de todo el sistema que rodea a la empresa. Por lo tanto, esta pregunta rompe ese mito que a veces tienen algunas personas de que el tema de experiencia del cliente es responsabilidad exclusiva del departamento de marketing. No, ¿ok? Entonces, esto es importante tenerlo y ya vemos que va a depender de todo el ecosistema. Entonces, les traigo los ejemplos que siempre me gusta darles para ponernos en contexto con la experiencia del cliente. Por ejemplo, el caso de e-commerce. ¿Quiénes participan en un modelo de e-commerce? Tiene que haber una web, tiene que haber una logística, tiene que haber un buen proceso de mensajes que se crucen y tiene que haber una buena postventa. Entonces, si algo pasa mal aquí, ¿a quién culpa el cliente? Cuando algo falla, ¿al proveedor o a la marca? Entonces, esa es una de las cosas que tenemos pendiente. Cualquiera de estas cosillas, el cliente se va a quejar y va a decir que la marca no funciona. Lo mismo en los aspectos de salida, hospitales, médicos. Podemos tener el médico, podemos tener la enfermería, podemos tener las citas, la parte de pruebas, exámenes de sangre, etcétera, y la parte informativa. Cualquiera de estas que falle, no funciona. Y lo mismo la parte de educación, docencia, secretaría, campus virtual, cualquiera de estas partes. Si uno falla, la experiencia falla. Entonces vemos que es un conjunto de cosas que juntas conforman la experiencia. Entonces, cuando hablamos de innovación abierta y de ecosistemas, lo que queremos decir es que la experiencia del cliente, como les digo, no depende de la empresa, sino de todo el sistema que la rodea. El cliente no dice eso de que esto fue del proveedor, sino que habla más de una de las cosas que le pasó, ya culpa a la marca. Les traigo los ejemplos clásicos, ¿no? En el caso del modelo de negocio de Uber, eh, Uber lo que tiene son conductores, no tiene empleados. Airbnb tiene anfitriones, no tiene empleados. Los Amazon repartidores, que muchos de ellos son hasta freelance, son autónomos. Un hospital, pues tiene gente externa, pacientes y familiares. Si no logramos integrarlos a ellos, pues no controlamos la experiencia. La innovación abierta implica entonces que las organizaciones no innoven de forma aislada, sino que colaboren con los actores externos, con todos los que participan, para entonces poder generar el valor que se está buscando. Este es un enfoque que se basa en creación de ecosistemas de innovación donde las empresas, cuidado aquí, startups, universidades, gobiernos, etcétera, comparten los conocimientos, los recursos y las capacidades. Por lo tanto, es una suma de recursos en función de una buena experiencia. El objetivo es que las soluciones se consigan de manera rápida, que se aceleren, que se reduzcan los riesgos, obviamente, y por supuesto aprovechar todas las ideas que, como vimos en el tema pasado, vienen
de diferentes ángulos, de diferentes perspectivas para responder lo que estamos esperando. Entonces, estos son ejemplos que les traigo. Entonces, si no los entregan, recuerden, no controlamos la experiencia. En la guía docente estaba este dibujo que me gustó mucho porque realmente no necesitamos más para explicar lo que significa una experiencia del cliente en una organización que funciona de una manera muy jerárquica a una organización que funciona de una manera en red y muy conectada, ¿no? La experiencia no depende solo. Entonces, lo que ocurre es que depende de todos los actores que participan en el journey, en el Customer Journey. ¿Y cuando fallan las experiencias? Las experiencias fallan cuando cada área se encierra y optimiza su parte. Parte de lo que hablábamos la vez pasada también, lo hemos dicho, el tema de los silos. Entonces, nadie ve el journey, o sea, todo el mundo está dentro del bosque viendo el árbol que tiene enfrente, nadie está viendo el bosque desde encima, o no ven el bosque desde encima. Entonces, usualmente, las organizaciones que trabajan como máquinas muy aisladas, cada uno hace lo suyo, los clientes pues se sienten a veces aislados, uno responde una cosa, otro responde otra cosa. Los clientes viven experiencias, no viven departamentos. A nosotros no nos interesa el departamento tal o cual, a nosotros nos interesa que nos atiendan, ¿no? Como clientes. Por lo tanto, las organizaciones cerradas lo que suelen es optimizar los procesos internos, muy viendo hacia adentro, mientras que los ecosistemas optimizan la experiencia hacia afuera, la experiencia completa, tanto la parte interna como la parte externa. Siempre le digo a mis estudiantes que siempre vean de afuera adentro, ¿ok? Siempre, porque la empresa está allí para funcionar y para servir a lo de afuera. Muchas veces nos quedamos encerrados en la parte interna. Vale, les traigo un ejemplo de Customer Experience comparado entre una organización que es cerrada y un ecosistema. Entonces, una organización cerrada, vamos a suponer, pues marketing lanza la campaña, la gente de operaciones ni sabía que había una campaña allá afuera, y cuando está la gente de atención al cliente le empiezan a llegar llamadas, nadie sabe de qué va el tema, ¿vale? Por lo tanto, esa es una organización que no ha permeado lo que va a hacer con sus compañeros con el resto de las áreas. En cambio, en un ecosistema, marketing, operaciones y la gente que ve al público trabajan juntos desde el comienzo, porque se sabe lo que va a pasar y la experiencia fluye. Aquí vemos, en este caso vemos muy bien, déjenme llevarlo hacia atrás nuevamente para comentarles una cosa interesante de esto, y es que aquí se ve muy bien la diferencia entre una organización cerrada y un ecosistema. En la organización cerrada siempre van a ver como silos. ¿Qué es lo que vive el cliente en estos casos? Caos, espera, contradicciones. Nadie lo ha hecho mal realmente. No, aquí no hubo un problema de un tema, sino que lo hicieron desde su área. Y la experiencia es mala porque cada uno actuó de forma separada. En cambio, cuando lo hacemos desde el ecosistema y estas tres áreas trabajan conjuntas, pues se anticipan las cosas que pueden ocurrir, los impactos que pueden ocurrir, las fricciones que pueden ocurrir, y se ajustan los recursos y se le informa al cliente cuál es la forma de trabajar. El resultado no es que sea mágico, simplemente fluye, como les comentaba. Bien, aquí tenéis el ejemplo de cuando vemos que en una experiencia al cliente, los que son realmente los expertos no siempre están en los despachos, sino donde está la experiencia, los que están tocando la experiencia. ¿Se acuerdan que lo vimos también en el tema 7? Por eso ya no es interna, se construye con las otras personas. Entonces, incorporar ideas, etcétera, es clave. Los ejemplos que siempre me gusta poner. ¿Qué actores influyen en una experiencia de una línea aérea? Fíjense que la línea aérea no diseña la experiencia desde marketing, desde el departamento de marketing. Y si lo hace, las probabilidades de fracaso son gigantescas. Depende de muchísimas cosas. Depende del aeropuerto donde van a funcionar. Depende de la gente que va a estar dentro del avión atendiendo a los clientes, tanto capitanes como hermosos de la tripulación. Depende del avión y de la tecnología que tenga el avión. A lo mejor me ha tocado viajar de un sitio a otro en aviones modernísimos como en aviones viejísimos.
y la experiencia, pues uno ya la compara, ¿no? Cuando el cliente tiene un patrón de comparar, ya ahí puede haber una fricción y es importante que el cliente esté claro desde antemano de qué se va a esperar. Por supuesto, los proveedores, puede haber una comida mala, puede haber un tema interno que no nos gusta. Y la parte de pre y postventa, ¿no? Al comprar el boleto o al adquirirlo y luego cualquier reclamo que yo tenga que hacer. Entonces, si algo falla aquí, ¿a quién culpa el cliente? El cliente no dice, me falló el proveedor, no, el cliente dice, no me gusta esta aerolínea. Entonces, siempre el factor común va a ser la marca, ¿ok? De la empresa. Entonces, este es un ejemplo que nos dice que cualquier fallo siempre va a recaer en la marca. En la guía docente teníamos varios ejemplos un poco antiguos, pero muy icónicos en lo que es la creación de una experiencia del cliente. Les traigo el caso de Dell. Yo me imagino que todos conocen la marca Dell. Yo, que ya tengo una edad, viví el nacimiento de Dell y para mí fue realmente interesante entender cómo Dell fue totalmente disruptor a cómo estaba el mercado, el sector y el mercado de la tecnología en el momento en que Dell sale. Era un sector muy dominado por marcas grandes, algunas que no eran grandes, pero que se habían posicionado como marcas muy fuertes de ordenadores o computadores portátiles. Y todo era a través del tradicional modelo de tiendas de comercio donde tú ibas, comprabas y volvías. Y Dell disrumpe totalmente en lo que es la forma de hacer mercado y aprovechándose de las ventajas de Internet, es uno de los primeros que monta la manera no solamente de vender a través de Internet, sino de involucrar al usuario, al cliente que va a comprar, en el diseño, en la forma y toda la experiencia de compra. Entonces ellos fueron disruptores, por eso siempre salen como ejemplo y en este caso el ejemplo viene de la plataforma que ellos hicieron que se llamaba Idea Storm, la lanzaron en el año 2007. Era una plataforma online en la que los clientes podían proponer ideas, ideas pues, de mejora, ideas de productos, de servicios. Entonces, no solamente podían enviar sugerencias, sino también votar y comentar lo que los otros usuarios decían. O sea, era una cosa innovadora total. Un gentío opinando y de él de observador, de moderador e incluso de participante en aquellas conversaciones. De esta forma lo que hizo de él fue por ver de antemano, previamente, dónde podían haber problemas en la experiencia realmente, dónde podían surgir esos problemas relevantes, pues en qué momento se formaba más fricción o qué mejoras tenían apoyo real como para atreverse a invertir en ellas. Muchas de esas ideas se incorporaron después del producto. Al producto se crearon ideas, de hecho uno podía diseñar su portátil, cosa que hoy en día es normal, se convirtió en un estándar y mejoraron procesos y productos de la empresa. Entonces, después de escuchar al cliente, de él pasa a diseñar con el cliente desde el inicio. Y como les digo, si bien hoy en día muchos modelos y muchas empresas han tomado esta misma forma de trabajo, en ese momento fue disruptivo y fue un elemento que rompió paradigmas, ¿no? Hoy en día esta plataforma ya no existe tal como plataforma, pero su mayor éxito es que justamente dejó de ser necesaria. La lógica de co-crear con el cliente se integró en la organización y hoy trabajar con Dell es parte, el poder diseñar y hablar es parte del valor, de la propuesta de valor de Dell. Por eso la entregamos para que vean, la mostramos para que vean cómo se diseñó desde el comienzo lo que fue la experiencia del cliente. ¿Ok? Entonces, no solo opinaba, co-creaba, validaba las experiencias e innovar no para, no, con el cliente y no para el cliente, junto con él co-creando. Bien, entonces, cuando hablamos de innovación abierta, esto está muy conectado con la inteligencia colectiva. El cliente pues siente que lo están escuchando, que están haciendo caso y que es parte de la experiencia de marca. Y por supuesto las empresas pueden validar cosas, ideas, innovaciones que tienen con temas reales y eso, la lógica dice y la experiencia dice que reduce el riesgo
de fricciones y de malas decisiones, ¿no? El otro caso que sale en la guía docente y que también es interesante comentar es el caso Valve. Valve es una empresa de videojuegos estadounidense que está conocida y es muy famosa porque trabaja sin las jerarquías tradicionales, sin los organigramas jerárquicos triangulares, ¿no? Aquí no hay jefes, aquí no hay personas que asignen tareas, cosa un poco caótica y anárquica, pero ha funcionado, por lo menos en este modelo de negocio. Los equipos se organizan de forma autónoma, ellos saben quiénes son, y además las personas eligen en los proyectos que pueden trabajar por el talento y por la motivación. Yo me imagino que hay otras formas de llevar aquello, pero esa es la forma, la organización y la cultura interna, porque la cultura interna de esta empresa definitivamente impacta en la experiencia externa, ya que recuerden, aquí el empleado se siente muy cómodo, se siente muy involucrado, muy autónomo, muy decisor dentro del proceso, y eso hace que fluya mucho. Todos sabemos que no existe una buena experiencia de cliente que se logra sostener en el tiempo si hay una mala experiencia del empleado, si el empleado se siente incómodo. Entonces, esto nos da también una pista de lo que vamos a poder ver en alguno de los próximos temas que tiene que ver con la parte interna del empleado. ¿Okay? Entonces, esto genera una innovación constante, no impuesta, simplemente va saliendo porque entre ellos mismos van entendiendo lo que se está buscando. Y las soluciones pues son completas porque integran varias perspectivas dentro de la empresa. Este es el modelo del caso Valver. Por lo tanto, no basta con ser colaborativo, cuidado, no basta con abrirte y hablar. Hay que mejorar continuamente lo que el cliente vive. A lo mejor arreglamos un tema que está ocurriendo hoy y a los 3 días sale otro tema que hay que arreglar. O sea, esto no es una cosa estática, esta es una mentalidad de mejora continua que está centrada en el cliente. Colaborar no sirve si no estás dispuesto a mejorar continuamente lo que el cliente vive. Entonces, eso genera una escucha completa y continua de feedback. Si no cambias con el proceso, pues entonces tienes frustración tanto del cliente como del empleado. Entonces, ojo, porque esto nos va a dar ahora paso a otro de los temas que vamos a ver a continuación, que es el tema del pensamiento Shinkansen. Pensamiento Shinkansen. Mejora constante enfocada en el detalle. Pues los que han visto procesos deben haber visto Shinkansen en lo que es la mejora de procesos. Lo que quiere decir, lo que aporta este modelo a la experiencia del cliente es que usualmente las experiencias del cliente no se rompen o se dañan por errores grandes, se rompen por pequeñas fricciones repetidas. Rookie, me vuelve a pasar lo mismo, me vuelve a pasar lo mismo, hasta que tú dices, estoy harta de esta gente, me llaman 40 veces, o no hay manera de contar. Entonces, eso pasa en la vida real con las personas, o sea, es un tema de hastío, más que de algo que puede haber ocurrido puntual. Entonces, ¿qué hace el pensamiento Shinkansen? Eh, Siempre me gusta darle unos ejemplos antes de entrar de lleno a los conceptos. Fíjense, cuando hablamos de experiencia del cliente, muchas veces pensamos en grandes momentos memorables. Que la experiencia fue maravillosa. Pero la mayoría de las veces, la experiencia se estropea por cosas mucho más pequeñas, cotidianas, de todos los días. Les pongo unos ejemplos acá que a todos nos debe haber ocurrido. Formularios interminables, yo qué sé, información confusa, no sabes por dónde llegar, o respuestas automáticas que no te ayudan para nada, o pasos que no aportan nada. Entonces tú haces cosas y sientes ahí que estás perdiendo el tiempo, ¿no? Cada una de estas cosas por sí sola parece una tontería, parece pequeñita, pero cuando se repiten, genera una experiencia muy frustrante para el cliente. Aquí es donde entra el pensamiento Shinkansen, porque no se trata de grandes innovaciones. De lo que se trata es de eliminar esas micro frustraciones que salen a lo largo de forma constante. Entonces, en Customer Experience
Mejorar no significa que tengo que añadir cosas nuevas y andar inventando cosas nuevas. Simplemente es quitar aquello que molesta, aquello que no está funcionando bien. Entonces, la experiencia del cliente no se rompe, como les digo, por ese gran fallo, sino que se desgasta. Se desgasta por fricciones pequeñas. Pensemos, y me lo quieren aquí a lo mejor poner en el chat, la última vez que abandonamos un proceso online, vamos a ponerlo online, que es lo que más usamos estos días, ¿fue por algo grave? ¿Fue porque se cayó el sistema de la gente o fue por una suma de molestias? Yo, como siempre, los estimulo y les cuento una que me pasó hace 2 días. Estoy buscando llenar un formulario en un organismo gubernamental para pedir un tema de un servicio para la casa, una cometida de agua. Y yo les puedo jurar que estoy desde la semana pasada. Me mandan los correos, me dicen que hay que entrar por esta plataforma. Desde la semana pasada entro a la plataforma y no hay manera que yo encuentre por dónde llegarle al formulario. He llamado como 3 veces. Por fin me dicen que, pero de aquella manera, tengo que entrar por de la opción tal. Me voy por la opción tal y me salen como 6 cuadros de formularios distintos que no tengo ni la menor idea de qué va. A ver, Alba dice, cuando los sistemas son lentos y dudan mucho para cargar. Correcto, ahí tendrían que poner el ojo la gente de tecnología y entender qué está pasando. Nada peor que los formularios largos. Yo tuve la oportunidad, cuando era consultor, recuerden que yo soy informático, y me acuerdo que tuvimos oportunidad en el año 2000 de hacer todo lo que era el cambio. ¿Se acuerdan todo el ruido que se hizo con el año 2000? A lo mejor algunos de ustedes no habían nacido, pero los que estaban vivos en el año 2000, hubo un tema caótico en el año 2000, porque bueno, entre que se iba a acabar el mundo, todos los sistemas iban a colapsar por el 00, el 2, etcétera. Y allí pues hicieron mucho negocio la gente de tecnología. Y como yo trabajaba en tecnologías y en particular en un banco, recuerdo que estábamos haciendo todo lo que era la modernización de los procesos y montando sistemas nuevos. Nunca olvidaré el proceso del banco para registrarse en el banco, es decir, para abrir una cuenta. Aquello tenía como 7, 8 pantallas. Ahí te pedían el abuelito, el nieto, dónde habías vivido, cuál era el nombre de tu gato. Pues yo decía, pero ¿para qué todo esto? Obviamente, a la mitad de la primera pantalla, el cliente estaba hasta aquí. Imagínense eso en aquella época, con una atención en oficina y una persona al lado, media hora fácil por cliente. Entonces, formularios largos, como dice Astrid, absolutamente. Si se les ocurre otro, pues eso son cosas que se pueden chequear. A ver, también existen plataformas poco amigables en las cuales el cliente se pierde, es la que te acabo de comentar. Hombre, por fin me contestan de aquella manera que el formulario está en la opción tal, entro y cuando entro hay como 7 cajitas. Eso es. Muy bien, entonces estos son ejemplos, vamos a decir, cotidianos que siempre me gusta antes de entrar en concreto con el tema. Eh, el concepto central de Shinkansen es una mejora continua, mejora constante, cuidando aquello que realmente le importa al cliente. Y a veces las soluciones son tan sencillas. Esta no es una metodología japonesa compleja, para nada. Esto es sentido común, bien aplicado y además sostenido en el tiempo. Por eso yo se los quiero explicar sin tecnicismos. El pensamiento Shinkansen es preguntarse todos los días, ¿qué pequeño detalle podríamos mejorar hoy para el cliente? Entonces, es eso, viendo todo lo que tiene que ver con calidad, con coherencia, dónde puede producirse una fricción o ya se ha producido antes de que esto estalle más en cada punto de contacto con el cliente. Ese es el chicas. Y cosas sencillas que no tienen que ser grandes ideas costosas o largas de instalar. Ejemplos cotidianos que muchos los dijeron, las preguntas reincidentes en los chatbots. Los chatbots son frustrantes. ¿Quién lo dijo? Rosibel. Rosibel, espérate. Sí, Rosibel. Hombre, los chatbots, hasta que no los terminen de mejorar, la verdad es que son frustrantes, porque además te dejan el lazo infinito. Cualquiera de estas opciones es
No, no Es lo que está. sufrimos Dime. en mi área. Por ejemplo, nosotros tenemos diseñado un chatbot, pero muchas de las veces, o sea, yo voy y digo, ¿para qué? Si ya es un cliente que ingrese, que es dentro de mi data, ¿por qué le vuelvo a preguntar de dónde es, de qué ciudad, que tienes tu cédula? Dios mío, digo, o sea, si yo me frustro, imagínense el cliente. No, no, son detestables. Gracias, Rosibel. El ejemplo viene a punto. Y lo más probable es que el responsable de ese proceso esté tan tranquilo jurando que el chatbot está resolviendo todo porque no se ha enterado de esa fricción de Rosibel y ese hastío. ¿No? O a mí nadie me ha preguntado cuando tengo un chatbot si no me queda un lazo infinito, porque ninguna de las opciones que me ofrece el chiquillo son las que yo quiero. No, que no está ahí. Y entonces ¡plum! Te lanza. Mientras más sencilla una comunicación, un sistema, un proceso más ágil, totalmente de acuerdo, efectivamente. Es lo que les digo, esa es la base, Astrid, esa es la base de este sistema, ¿vale? Entonces, confirmar cosas muy sencillitas que nos han salvado la vida y afortunadamente ya se han convertido en estándares, ¿no? Hoy en día, pues, te confirman una cita con un recordatorio. Yo, por lo menos aquí en España, yo creo que como yo me vine hace tantos años a España, todavía no estaba la facilidad de los correos y del WhatsApp y estas cosas, ¿no? Pero, hombre, a mí ahora prácticamente todas las citas que tengo médicas me las confirman. Y eso está muy bien, porque a uno se le puede olvidar. Un email automático, hacerlo sencillo, hacerlo simple. Lo que hablaban ustedes de los pasos innecesarios, tengo que pasar por acá, la respuesta, entrenar a formar, adiestrar a tu gente de atención al cliente. Es decir, pero si no nos enteramos de lo que el cliente piensa, no lo podremos arreglar. Así que esto es fundamental. Bien, entonces, vamos a ver el Shinkansen aplicado a experiencias de cliente en ejemplos que son cotidianos. Muchos de ellos ya los hemos mencionado. Y ahora les voy a contar otra idea que mejoró muchas cosas que probablemente la mayoría de ustedes la sepa, pero la comentamos aquí. Vamos a ver, un hospital. Pues tenía largas esperas sin información. ¿Sí? Y, recuerden allí el caso del hospital Virginia Mason que vimos hace un par de sesiones, porque usualmente Shinkansen es perfecto para este tipo de modelo de negocios, para sanidad, para los temas de bancarios o financieros, para las universidades. Bueno, larga, bueno, una mejora Shinkansen, pues mensajes claros y tiempos estimados para que el cliente sepa lo que tiene que esperar. ¿Ok? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque reduce la incertidumbre. Y ahora, cuando terminemos, les cuento el otro caso que probaron que no lo sabían, la incertidumbre. El problema no era la espera, era la incertidumbre. Yo no es que yo espero lo que haya que esperar, lo que quiero saber es cuánto tengo que esperar. Luego, otro ejemplo también clásico es un banco. Por eso les decía que es perfecto para estos tres modelos. Procesos muy rígidos, procesos muy inflexibles. Bueno, lo que trata de hacer Shinkansen es explicar de manera más, sin tecnicismos, más sencilla y acompañarte en el proceso. Es un banco que esté consciente, que sea consciente de esto. En este caso, pues el cliente entiende, el cliente se siente más tranquilo, el cliente confía. Y el otro ejemplo que les traigo es una universidad. Estamos en una universidad y muchas veces las universidades están muy rígidas, tienen información dispersa, es complejo porque además las universidades son un modelo de organización eh, que está acostumbrado a los silos. A lo largo de la historia, las facultades de una universidad trabajan como entes independientes. Todavía en muchos países, en la mayoría de los países, las facultades trabajan como islas. Eh, si dentro de una misma facultad ya tenemos silos, figúrense ustedes entre facultades. Entonces, puede haber información dispersa, pueden haber comunicaciones distintas. Por más que haya un rector tratando de llevar aquello, pues cada decano o cada director de departamento lo maneja distinto. Entonces, una mejora, pues un único canal. Lograr eso en una universidad, ustedes se van a reír, pero es todo un reto y lograrlo es todo un logro. Entonces, en este caso, pues menos ansiedad y mejor experiencia. Yo les quería comentar en este caso
eh, el fenómeno del metro, el metro en general, porque eso fue yo no tengo ahorita claro dónde ocurrió, si alguno de ustedes lo sabe. Uno de los grandes problemas que tenían los usuarios del metro, asimismo como lo de los autobuses y cualquier medio de transporte público, es que cuando tú llegabas al sitio, llámese la parada de autobús o llámese en la estación del metro, tú no sabías cuánto faltaba para que viniera el otro metro. Y eso generaba una ansiedad porque tú podías estar ahí, a lo mejor un minuto te parecían 3 horas. Y a alguien se le ocurrió la genial idea, o genial idea, de poner arriba un contador, una televisioncita o una pantalla con un contador que dijera cuánto faltaba porque llegara el próximo tren o cuánto faltaba para que llegara el próximo autobús. Acá prácticamente en Barcelona, donde yo vivo, todas las estaciones de autobuses, donde se para el autobús, tienen una pantallita que te dice cuánto demora. Y en el metro también. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Simplemente te da a ti el respeto de que tú decides lo que haces con tu tiempo. Ya tú sabes que faltan 3 minutos, tú decides si te quedas esperando los 3 minutos o si te vas y consigues otra opción. Ya solamente eso, saber, es un respeto al cliente. Entonces es lo que les comentaba. No sé si tienen otra, pero esa siempre la uso de ejemplo porque fue una solución relativamente fácil y asimismo como el hospital, quitó la incertidumbre, pero más que eso, le dio al usuario la potestad de decidir qué hacer con su tiempo. Eso es muy interesante también de tener presente, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo aquí les pregunto como siempre, una experiencia que como cliente mejoró con el tiempo, les acabo de mostrar de comentar la del metro, no sé si se les ocurre alguna otra que quieran compartir. Lo importante es que los tickets esperan el banco o centros de servicio también. Aunque fíjate que yo considero, Astrid, buenos ejemplos, que eso es como tener el móvil en la mano y estarlo viendo. Yo creo que es así como una hipnosis colectiva, porque los tickets no te quitan la incertidumbre, porque tú no sabes cuánto falta, pero te hacen que estés todo el tiempo viendo para arriba, ¿no? ¡Pling! Entonces tú viendo ¡pling! Entonces tú no te mueves hasta esperar que te toque a ti. Buen No sé, ejemplo, no ¿no? sé si son benéficos o te generan más ansiedad cuando te quedas allí, ¿no? Es Pero verdad, yo estoy sentada ahí. lo utilizo porque cuando te dan un número muy elevado, entonces tienes la posibilidad de lo que tú dices, saber qué hago con Ah, mi tiempo. Entonces puedo hacer otra vuelta y regresar. Entonces, tienes en toda ese la sentido son razón. súper benéficos. Tienes toda la razón. Ahora, fíjate, yo voy aquí a la seguridad social, cuando voy al médico en la seguridad social, espérate, que me habían puesto otro, creo que habían puesto otro ejemplo, y este chat, no sé qué le pasa, que no avanza. No, está bien, en los tickets. El servicio médico donde yo voy, la seguridad social aquí en España, los tickets que te dan no tienen número, son unas letras, sea X, Y, Juan, y al lado el consultorio al que te tienes que dirigir. Así que estás en la misma, es lo que yo te digo aquí, no sabes cuánto tienes que esperar. De hecho, el primer día que fui a un tratamiento que me estoy haciendo, y me dijeron un cuarto para las 9 de la mañana, yo sentada ahí, 10 para las 9, 5 para las 9, las 9 y 5, y nada. Entonces yo iba y decía, bueno, ¿y qué pasó? Resulta que se les había olvidado. ¿Vale? Pero les saco el ejemplo, verdaderamente no entiendo, no pueden poner números, no pueden poner tiempo aquí, porque son enfermeros, etcétera. Pero bueno, ahí tienen los ejemplos. Gracias por compartirlos. No sé si pusieron otro, porque veo el del ticket. En algunos sitios, cuando sacas un ticket, ya te dicen el tiempo, correcto, es lo que dice Héctor. En este caso, no. Bueno, muchas gracias por compartir eso, pero ahí ven. ¿Ok? Lo que hace Shinkansen es eso, diseñar respuestas, soluciones muy cortitas que le quitan un pequeñito obstáculo al cliente o hacen un roce, una fricción con el cliente. ¿Vale? Muy bien. Seguimos entonces. Bien, vamos entonces con el tercer bloque, que es el que habla del Business Model Canvas, el famoso Canvas. Antes de entrar en el Canvas, en el Business Model Canvas, yo me quiero asegurar de que todos estamos en la misma página del libro, ¿vale?
porque no sé si todos conocéis el Canvas de igual manera. O sea, vamos a ponernos en contexto de por qué el Canvas lo estamos usando en un máster de innovación y experiencia del cliente. Vamos a ver, el Canvas es una herramienta que suele utilizarse para representar de una manera visual cómo funciona un negocio. Esa es la verdadera razón del origen del Canvas. ¿Por qué? Porque muestra a quién sirve, el valor que ofrece, muestra cómo lo entrega, muestra cómo genera los ingresos. Y tradicionalmente se usa mucho en emprendimiento y en estrategia. Es una herramienta muy útil para ver, como dicen en inglés, at a glance, de un vistazo, vemos el modelo de negocio. Pero hoy lo vamos a mirar desde el ángulo de la experiencia del cliente, ¿vale? Es decir, lo interesante es que, aunque no fue diseñado específicamente para Customer Experience, el modelo de negocio condiciona directamente la experiencia con el cliente. Es decir, lo que puede vivir el cliente. El modelo de negocio es directamente proporcional a la experiencia. Lo importante es que el cliente sepa cuál es el modelo de negocio que va a usar. Y creo que al darles los ejemplos lo vamos a dejar bien claro, porque muchas veces queremos mejorar la experiencia, pero el propio modelo no lo permite. Es un modelo que por más que yo trate, su base está fundamentada en un principio y en una propuesta de valor que no permite cambiar la experiencia. Ya vamos a ver los ejemplos. De hecho, ya verán, ya me voy a anteceder porque vale la pena. Entonces, no es solo una herramienta de negocios, el Canvas, ¿no? Sino que es un mapa de decisiones que impactan en la experiencia del cliente, porque prácticamente todos los que aparecen en el Canvas son los puntos de contacto o los puntos que van a tener que ver con la experiencia. Si yo les digo que depende del modelo, pensemos un poco en los modelos low cost, que son los que voy a mostrar, y los modelos premium. No es lo mismo diseñar una experiencia de cliente para un modelo low cost que para diseñarlo a un modelo premium, porque la propuesta de valor es totalmente distinta. No es una cuestión de actitud, es una cuestión de la formación del modelo. Muy bien, entonces, como siempre les traigo los ejemplos para que lo vean aquí clarito con el low cost. Ryanair, una low cost. No sé si han tenido oportunidad de viajar en Ryanair. Yo sí, en varias oportunidades. Me hace mucha gracia porque aquello parece un mercado persa cuando se... Si estabas esperando otra cosa, tú mismo, o sea, no sé por qué lo estabas esperando. ¿Has comprado lotería? ¿Qué preguntas, Héctor? Lo de la lotería. Ah, bueno, la pregunta. Héctor, Porque te lo venden en Ryanair, te venden lotería muchas veces. sí, Para- claro, claro, sí, te sí, vende sí. lotería, te ofrece, como que un mercado, bla, 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 Sí, para sí, aquello tal es. cual. Tal El que cual. está esperando que la mura allí está perdido. Pero el modelo tú sabes cómo es. Es un modelo que está basado en que el ticket te va a costar lo más barato que el margen de Ryanair pueda permitir para sus costes fijos. Y de ahí en adelante, todo lo que tú quieras tener adicional lo vas a pagar. Punto. Ese es el modelo. Eficiencia, eso sí, ellos que te prometen buenos precios, bajos precios, pero que vas a llegar a tiempo. Cosa que cuando llegan, además, es graciosísimo porque ponen ¡Nará! Hemos llegado a tiempo, ta, 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 y ponen, es que parece un mercado. Pero bueno, el modelo funciona y hay, de hecho, ha logrado llegar a sitios donde antes no se podía lograr llegar con avión, porque no lo había, y han solucionado una cantidad de rutas para ciudades pequeñas o sitios pequeños. Entonces, eficiencia y bajo coste, mientras que si te montas en Emirates, bueno, que yo es el lujo premium, las chicas vestidas preciosas, maquilladas como si fueran unas modelos, los asientos comodísimos, tienes todo incluido, pero claro, el pasaje cuesta proporcional a eso. Entonces, si tú estás buscando, depende de lo que tú estés buscando, tú compras el modelo, tú compras la propuesta de valor en función de lo que te ha ofrecido la marca. Y tú la compras y tú dices, bueno, ya yo sé que esto es lo máximo que yo puedo esperar.
Entonces, si alguna de la parte de la propuesta de valor falla, tú tienes derecho a quejarte, ¿ok? Pero en general esto es. Y ambas pueden tener buena experiencia del cliente, cuidado, pero no es la misma. Eso es lo importante. Son modelos de negocio totalmente distintos. Entonces, por qué vemos el business, el Canvas en experiencia del cliente? Como les he dicho, el modelo de negocio va a condicionar la experiencia que tenemos porque está incrustada, la experiencia del cliente está incrustada en el modelo de negocio. Si el modelo lo que prioriza es costes, es decir, ahorrar costes desde el punto de vista de la empresa, la experiencia que vamos a tener va a ser mínima o estándar o básica. Si la empresa lo que prioriza es el valor que le otorga al cliente, la experiencia va a ser más personalizada, va a ser más cuidada. Porque, como les decía, no es solamente un tema de trato cuando hablamos de experiencia del cliente, es el diseño del sistema lo que también la define. Entonces, los ejemplos directos que siempre me gusta daros. Vamos a ver. Un modelo, vamos a ver, vamos a ver aquí claramente cómo el modelo de negocio condiciona la experiencia y no es que unas empresas quieran tratar mejor a sus clientes que otras, no. Es que el modelo se los permite o no. ¿Ok? Entonces, ojo, diseñar cierto tipo. Vamos a ver aquellas empresas que están basadas en el volumen. ¿Ok? En estos casos, la atención es estándar porque cuando el modelo se basa en volumen, el objetivo es atender a muchos clientes de la manera más eficiente posible. Es un mercado masivo, como le decimos en América Latina. La experiencia suele ser correcta, pero suele ser estándar. Todo el mundo se trata igual, mismos procesos, mismas respuestas, muy poca personalización. ¿Ok? Es raro. Las aerolíneas low cost que acabamos de ver, ¿qué más podemos tener por allí? Operadores de telecomunicaciones que manejan el tipo de servicio que es estándar, entonces todo el mundo es igual. Los e-commerce de alto volumen, yo qué sé, por ejemplo, los Temu, estas plataformas baratas que todo el mundo recibe lo mismo, si se les ocurre alguna, es ella. En este caso, como les digo, tienen los mismos procesos y muy poca personalización. Por lo tanto, acá la experiencia del cliente tiene que estar muy clara. A mí no me van a tratar como Carolina particular ni nada de eso. Yo me conformo con pagar un precio razonable para que me den esta respuesta. Y uno lo tiene que saber de antemano. Luego tenemos los modelos que están basados en valor. En estos casos, la atención suele ser más personalizada porque el foco está en el cliente individual y en relaciones de mayor calidad. Y ahora vamos a ver ejemplos de modelos que se prestan para este tipo de experiencia. Aquí sí que tiene sentido invertir el tiempo en personalizar, ¿ok? Tiempo, personas, recursos, en hacer una experiencia más individual, más personalizada. Aquí les traigo unos clásicos, pues la banca privada, donde te atienden a ti personalmente, los hoteles boutique, donde pues tú sientes que el hotel está para ti, una consultoría que va dirigida a ti personalmente, ese tipo de modelos que están basados en entenderte a ti particular y diseñar una experiencia y una solución para ti. Son los modelos basados en el valor. Y luego tenemos el tercer caso, que son los modelos basados en la comunidad. Es decir, estos son modelos de relación continua. En este caso, la experiencia no termina con la compra. ¿Okay? Son aquellos casos donde el valor está incluso en la postventa, donde puede haber, qué sé yo, un ordenador donde tú pues ya lo compras y después necesitas algún tipo de mantenimiento, algún tipo de soporte, en la interacción, en sentirte parte de la marca, un sentido de pertenencia. A mí se me ocurren ejemplos como las plataformas de las personas que generan contenido o de creadores que generan contenido, marcas con comunidades que son activas y hablan mucho con sus clientes, software que tienen usuarios que colaboran y construyen el software ellos mismos. Yo no tengo claro si meter en esta, pero me parece que encajaría aquí los modelos gubernamentales, estatales, ¿okay?
los modelos de atención al público gubernamentales. Quizás aquí entra, pues son experiencias a largo plazo y continuas. Entonces son tres tipos de experiencias con tres modelos de negocio, tres modelos que son diferentes. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí que nos tiene que llegar? No existe una experiencia mejor en abstracto. No es que esta es mejor, no, existe una experiencia coherente o incoherente con el modelo de negocios. Si tú me hablas de premium, trátame premium. Si tú me hablas de low cost, no me hagas pedir cosas de premium. Entonces, es la coherencia lo que está. Y yo suelo preguntar en este caso, o sea, ¿qué tipo de experiencia pedirías a una empresa de bajo coste y una de marca premium si quisiéramos mejorar algo? Yo no le puedo pedir a una de marca premium que me baje los costes o ponerme a regatear porque no va por allí. Entonces les pongo eso. Vale, entonces estos son los ejemplos que les quería traer para tener claro cómo varía simplemente la experiencia. No es que sea mejor o peor, sino que es distinta en cada caso. Entonces, en Canvas, en el Business Model Canvas, eh, es una herramienta para diseño de experiencia. Está perfecto este Canvas que podemos usar. No solo de negocio, porque tenemos aquí en estas cuatro elementos del Canvas los elementos perfectos para una experiencia de negocios. Es decir, allí están los segmentos, podemos usar los segmentos, para quién estamos diseñando esto, a quiénes tenemos que cuidar, quién es nuestra persona a cuidar en esta experiencia, luego la propuesta que les estamos prometiendo. Ojo, recuerden siempre que el posicionamiento es una promesa. Si nosotros prometemos en un modelo de negocio cualquiera, yo qué sé, puntualidad, el día que no la cumplamos, el cliente tiene todo el derecho a reclamar y a quejarse, porque nosotros le prometimos puntualidad. Yo he tenido ocasiones en que me reclamo, me dice, pero bueno, yo me vine a este banco porque a mí me dijeron que yo no iba a hacer colas, cuando todavía habían bancos donde se hacían colas. Yo cambiaba porque me horroriza hacer colas, me horroriza. De verdad me entra un estado de estrés. Lo de los numeritos me lo calmó un poco, pero en general, cuando llegó la banca en línea fui feliz. Pero yo llegué a cambiarme de bancos viviendo en Venezuela porque las colas habían unas que salían del banco. Entonces yo buscaba, me prometían bancos sin colas. Si yo quedaba ese banco y había colas, yo armaba unas. Entonces, no, que esa está loca. No, yo no estoy loca. Yo me vine para acá porque tú me prometiste que aquí no había colas. Por lo tanto, ojo con lo que prometemos porque lo tenemos que cumplir. Y si no lo cumplimos, tiene todo el derecho de quejarse. Después, cómo vive ese cliente el servicio, cuáles son los canales, cuáles son los puntos de toque. Es fácil cada punto de toque, es frustrante, cómo es. Y luego el trato. ¿Eh? Se siente atendido, se siente ignorado, se siente cuidado. Entonces, esos elementos del Canvas son perfectos para definir la experiencia. Por eso lo hemos traído a colación a la parte de lo que es el Customer Experience. Muy bien. Otro caso que salía en la guía docente, mal no recuerdo, y que les traigo también a colación porque es perfecto, es el caso de Airbnb. Como saben, Airbnb nace como una idea sencilla pero muy potente. No ofrece alojamientos, sino te ofrece vivir en un sitio como si tú vivieras allí, como si tú fueras un local, un residente de ese lugar. Esa es la propuesta de valor de Airbnb. Y para ello, pues la empresa no es propietaria de los espacios. La empresa no presta un servicio directamente, sino que crea una plataforma que conecta a las personas, un sharing, ¿okay? Una plataforma de sharing muy inteligente, muy bien llevada. Entonces, pues ofrecen la experiencia local, no vende camas, vende vivencias, experiencias, es decir, urbanizaciones, barrios reales, recomendaciones del anfitrión, a dónde puedes ir, cuál es el café más cercano, dónde puedes las tiendas más buenas, pues vivencias totalmente personalizadas. Después funciona, no controla Airbnb, confía en la comunidad, es decir, Airbnb funciona como una comunidad global de anfitriones por una parte y huéspedes por otra. Los anfitriones no son empleados, ¿ok? Y los huéspedes tampoco son clientes.
no son clientes pasivos, son ellos, entre ellos construyen la experiencia. Y Airbnb está como un moderador en medio de los dos, por supuesto, cobrando lo que es su moderación, ¿ok? Lo que es moderar y controlar aquello y la plataforma de uso, que es la que permite que el modelo funcione y que este modelo funcione. Por lo tanto, esto conecta perfecto con los ecosistemas de innovación y Customer Experience. Y luego el tema de la confianza que les comentaba es para que este modelo de Airbnb funcione, la confianza es clave. Los perfiles tienen que estar verificados, las valoraciones tienen que ser ciertas, reales, confiables. Las reglas están compartidas y muy claras. Y de hecho, cuando hay una experiencia mala, el que saca al dueño del alojamiento del negocio es el usuario que quedó con una mala experiencia. Ustedes lo han hecho, o sea, ven los reviews y no, por aquí no me meto, o si me meto ya yo sé qué me espera. ¿Ok? Muy importante los reviews. Y luego tenemos un tema de co-creación entre los anfitriones y los huéspedes, porque la experiencia final no la diseña Airbnb. Se hace una co-creación en cada interacción que hay. O sea, cada interacción es una co-creación de cosas porque entre el anfitrión y el huésped. Por lo tanto, cada estancia es diferente, cada experiencia es prácticamente única. La marca, Airbnb, crea el marco, crea el entorno para hacerlo, pero la comunidad crea el valor. ¿Ok? Muy bueno este modelo, muy interesante y además también fue disruptor como el caso de Dell que lo vimos hace un rato. Entonces, lo que yo quiero que se queden como mensaje claro en este ejemplo es que Airbnb nos puede demostrar que el modelo de negocio define el tipo de experiencia que es posible ofrecer. Por lo tanto, es fundamental entender muy bien el modelo de negocio. Bien, ya llegando al final. Si les resumo en tres ideas, las frases que luego les vamos a comentar. Pues, primero que innovar en Customer Experience es una experiencia colectiva, ¿ok? Es algo que no se genera en un silo ni en un departamento, que las organizaciones son ecosistemas. Eh, es decir, ahora les cuento, sí, y que la experiencia del cliente se diseña en esto. Si yo les pidiera a ustedes que se quedaran con tres ideas clave, yo les pediría, primero, que innovar no depende de una persona creativa, ni tampoco de un departamento concreto de la empresa, sino de muchas miradas, como lo vimos en el tema 7, que se coordinan y que aprenden juntas. Una idea suelta no va a funcionar ese tejido de ideas que vamos a hacer para lograr esa base por donde camina el cliente, Customer Journey. La segunda, que las organizaciones no son estructuras cerradas, no, tengamos eso muy claro, son ecosistemas, son ecosistemas de experiencia. Aquí influyen todos los que participan, los empleados, los clientes, los socios, la tecnología, la comunidad. Si uno de estos elementos falla, la experiencia se resiente y el cliente lo que va a decir es que es la marca la que no funciona. Y la tercera idea que quiero que se lleven es que no se diseña solo la experiencia en el contacto final, ¿no? Eso ya lo sabemos, que ya hay una cantidad de puntos. Se diseña mucho antes, se diseña incluso en la cultura de la organización. Si ya sabemos el modelo de negocio, cómo se toman las decisiones, cómo se coordinan los equipos, y el modelo de negocio que hemos elegido como clientes para usarlo, eso hará que la experiencia sea mucho mejor, ¿ok? Entonces, por eso, mejorar la experiencia del cliente no es solo cambiar un proceso, ojo, un proceso, un canal, no, no, no. Es repensar cómo funciona la organización en su conjunto para poder entonces sacar esos lazos, esos nudos que se forman a lo largo del proceso con estas metodologías y estos aspectos que hemos visto a lo largo de la sesión de hoy, ¿vale? Bien, siempre me gusta dejarles una frase final que resume lo que hemos visto hoy, pues la innovación en el Customer Experience no ocurre en los talleres, no ocurre en ese momento. Es crear organizaciones, es saber escuchar, es aprender, es mejorar.
Por lo tanto, las organizaciones se convierten en un ecosistema que aprende, que escucha, aprende y mejora. ¿Vale? Entonces, vamos a llevarnos esto de la sesión del día de hoy. Muy bien, ¿alguna pregunta? Que hoy fui rapidito. Muy bien, chicos. Sí, Perfecto. yo Vamos sí tengo entonces una a... pregunta, Carolina. Es que me Dígame, está Astrid. fallando como la manito, entonces por eso me Mm, toca intervenir así. no te Em, preocupes. Dígamelo. Cuando hay modelos de negocio demasiado jerárquicos o demasiado rígidos, por así decirlo, y todo mi entorno y prácticamente el mismo negocio ya requiere de una experiencia diferente, ¿qué tan conveniente es implementar otro modelo y reestructurarlo por completo? O sea, prácticamente eliminarlo de raíz y generar uno nuevo. O sea, qué tan Hombre, conveniente es y también qué contraindicaciones puede tener, por así decirlo. mira, muy buena la pregunta, porque he tenido oportunidad de vivirlos y he visto cómo se han solucionado este tipo de cosas. Efectivamente, en organizaciones rígidas suele ocurrir. De hecho, cuando yo les pido a mis estudiantes que hagan un plan de marketing, una de las cosas que yo les pido que analicen cuando hacen el análisis interno para saber si el plan de marketing es viable, les pido que revisen cómo es la organización. Porque las organizaciones rígidas que no han aprendido a trabajar hacia el cliente o lo han aprendido de una manera meca y no realmente creída, son muy complejas de convencer para aplicar este tipo de cosas flexibles y que se arreglan, que se pueden arreglar, digamos, de manera rápida. Entonces, ¿qué han hecho grandes organizaciones? Porque las conozco. Bancos. Les voy a dar un ejemplo, el Banco Santander. Yo no sé si alguien trabaja en el Banco Santander, yo soy clienta del Banco Santander desde hace muchísimos años. Los bancos en general, ¿eh? Estoy hablando de los bancos en general y sobre todo los bancos con los que hemos trabajado en Latinoamérica, tanto bancos locales como la banca española que en los años 90 pues llegó a Latinoamérica y se instaló. Son bancos muy, y yo trabajé en banco, yo tuve oportunidad de trabajar en banca. Son muy rígidos, ¿ok? Son muy rígidos, tienen su función, esto se hace así y así se lleva. Y claro, cuando quieres flexibilizar el tema o cuando hay una queja del cliente, lo que te dicen eso no se puede hacer, cosa que a mí me desespera porque yo soy informático y yo sí sé que se puede hacer, pero te lo contesta. Entonces, ¿qué han hecho algunas marcas, Astrid? Bueno, obviamente, si tú te quieres ir por el camino de una organización flexible para experiencia del cliente, vas a tener que tomar una decisión, es cambiar lo que haces. Una es tumbar el negocio y volverlo a hacer, cosa que no es fácil si el negocio está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas marcas? Crean unas submarcas con ese modelo de negocio flexible. El Banco Santander tiene un banco que se llama Open Bank, totalmente en línea. No tengo claro cómo le va, de hecho yo tengo una cuenta allí, prácticamente nunca lo he usado, pero fue la respuesta del Banco Santander a buscar un modelo de negocio más flexible, que no dañara la marca Santander, pero que permitiera toda esta facilidad, esta flexibilidad que da los negocios online y los nuevos públicos que piden esto. Entonces, muchas veces lo que se hace es crear submarcas, sacar submarcas, crear modelos paralelos bajo el paraguas de la marca, con otros nombres para no dañar la marca principal en muchas veces, y allí lo aplican. Y se dirigen a un público particular. No sé si te he respondido eso. Tumbar los procesos rígidos es una decisión de negocio. No depende de Perfecto. marketing ni depende de las buenas intenciones. Es una decisión de negocio. No se puede hacer de otra manera, ¿vale? Y te lo digo con Vale. experiencia. Se te muere uno de los dueños y entonces a lo mejor los hijos lo cambian y estoy diciendo cosas, pero es muy, muy difícil, sobre todo los tradicionales. Bueno, gracias, Astrid. Como crear unas líneas de servicio adicionales, ¿no? Y que en un futuro pueden Correcto, terminar pero absorbiendo lo que se venía haciendo tradicionalmente. correcto, transicionando. Mira, yo he visto casos, por ejemplo, en, Venezuela, yo no sé si ustedes conocen Banesco.
Banesco era una marca que hoy en día el dueño de esa marca es son los dueños de Abanca, aquí en España. Bueno, ellos compraron uno de los bancos más tradicionales que había en Venezuela, que se llamaba Banco Unión, donde yo trabajé. Hicieron una transición muy interesante de marca, mantuvieron la nombre de la marca anterior, pero los colores de la nueva, y después de unos 2 años llevaron completamente al nuevo modelo, que era un modelo totalmente flexible, pero eso fue un takeover, ¿ok? Fue porque un banco compró al otro. Pero te digo, son decisiones muy fuertes. Y por supuesto ahí adentro están los empleados que van a transicionar a estos nuevos modelos. Son muy interesantes lo que son los takeover. Gracias, Astrid, a ti. Bueno, vamos a ver entonces la solución del caso 2 para poder compartir. Vamos a ver cuánto nos lleva. Esperemos que si terminamos antes de las 4:30, perfecto. Si no, justito se los voy a terminar. Muy bien. Entonces, la actividad 2, que como les dije, ya la he corregido y espero poderla publicar en los próximos días. En principio, felicitaciones. Me gustó muchísimo la mayoría de las cosas que se hicieron, bien hechas, bien pensadas. Vamos a empezar entonces recordando las pautas, ¿no? Las pautas de este caso lo que pedían era seguir trabajando sobre el BBVA con las mismas, vamos a decir, premisas del caso 1, con el objetivo de mejorar la experiencia que tiene el banco, la banca online, buscando fidelizar algún grupo y captar. Fíjense qué interesante cuando, de hecho, estoy dando ahora marketing estratégico como otra asignatura y les digo siempre, la estrategia va de renunciar a algo. Si no se renuncia a algo, no es estrategia. ¿Ok? Si tú tienes varias opciones, la que tú escojas luego de haber estudiado, esa es estrategia y renunciaste a las anteriores. Aquí entonces lo que estábamos era poniendo la decisión de escoger entre los segmentos identificados dos. Uno para fidelizar y otro para captar. Eso representa una renuncia a los otros que teníamos visto, por una razón que explicaremos a lo largo del caso. Y lo otro que nos pedíamos era usar alguna de las herramientas de trabajo online, Canva, Mural, Miro, con un enlace abierto que se pudiera llegar y yo pudiera verlo o cualquiera que estaba allí. Entonces, aquí lo que más se evaluaba era el proceso, cómo lo habéis pensado, más que el resultado, pero tanto como el resultado, quiero decir. Cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis estructurado, a igual del resultado, por supuesto que sí. Eso es una de las cosas que más valorábamos acá. Esperen un segundito para ver si pongo esto de manera que no se me pierda, se me pierde a veces donde están ustedes con el chat. Ok, aquí estamos. Muy bien. Entonces, ¿qué estrategia sugería la guía del caso? Decía, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo está este banco, toda la visión sistémica del banco en el contexto del BBVA. ¿Por qué están decidiendo irse a la banca online, etcétera? ¿Cuál es la visión que tiene? Luego nos decían, vamos a trabajar con las herramientas de Design Thinking pensando desde afuera, desde el cliente. ¿Ok? Entonces, eso significaba, ya nos daba tips de que había un tema muy visual aquí, ¿no? Y luego nos pedían que propusiéramos acciones para mantener el liderazgo del banco por los próximos 2 añosos, no, 2 años. Esperen que voy a corregir esto. 2 añosos, no, 2 años, ¿ok? Ahí está, vale. Entonces, se trataba de un trabajo para hacer en equipo, en grupo, aplicando Design Thinking, aplicándolo, no teoría, no era explicar, sino aplicar. Y los trabajos que fueron mejor valorados siguieron con esta lógica. Entonces, esperen un segundo otra vez que se me pierde. Muy bien. Entonces, ¿qué se espera que resuelvan en esta actividad? Elegir los dos públicos que habían identificado en la actividad 1, uno para fidelizar, otro para captar, aplicar el Design Thinking, las herramientas para mejorar la experiencia de estos dos públicos, justificar la innovación que iban a proponer, más que proponer una innovación era justificar porque habían escogido esa, proponer algunas acciones estratégicas para que el banco, el BBVA, se mantuviera en el liderazgo que querían,
y comunicar todo lo que estábamos haciendo de la manera más visual, más clara, más profesional, porque es un documento para entregar, es como si fuéramos unos consultores que le vamos a entregar al cliente la herramienta y las oportunidades que se encontraron, ¿ok? Eh, entonces esto nos va a llevar, si seguís estos pasos, esto era la clave para tener un notable o un sobresaliente en cada uno de los casos. Entonces, la actividad, el caso se dividía en 5 bloques, o 5 cosas que se pedían, ¿vale? El primer bloque tenía que ver con la elección de los públicos, ¿ok? Aquí no se trata de elegir públicos al azar, sino hacerlo con un criterio estratégico de experiencia del cliente, ¿ok? No hay públicos correctos o incorrectos. Lo que hay es justificación buena o no buena, mejor o peor justificación de por qué lo eligieron. Los mejores trabajos justificaron claramente porque habían escogido el público y porque ese público era clave hoy para el futuro del BBVA. Por lo tanto, si buscábamos a alguien a fidelizar, tenía que tener valor para el BBVA, confianza y acompañamiento. Querían, necesitaban eso del BBVA y había incomodidades con la parte digital. Mientras que el público que queríamos captar era un público que se siente mal atendido, que no es un público que está acostumbrado a la banca tradicional y que valora lo simple, lo personalizado y es muy digital. ¿Ok? Entonces, recuerden, no se trata de elegir al azar, sino con criterio estratégico. Eso era lo que se buscaba. Entonces, como siempre, os traigo algunos ejemplos de los trabajos. Pues, escogí los que estaban más claros. Traté de escoger una gama variada. Esperen un momentito. Que me está llegando aquí un... Ajá. Entonces, esperen un segundito. Qué broma, vale. Miren que quito ahora le digo que estoy en clase. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo. Fíjense que aquí ya hay una herramienta de Design Thinking. No quiero que se me confundan. ¿Ok? Si bien esta es una herramienta de Design Thinking, lo que quiero que veamos acá es un buen ejemplo de cómo se entiende a un público antes de pensar en las soluciones. Este mapa lo que explica es por qué, en este caso, el segmento senior es estratégico para el BBVA. Aquí se justifica un buen público. Así se justifica que este es un buen público para el BBVA. Entonces, si leemos que le duele, que aspira, pues el entendimiento de este público está muy, muy bien definido usando esta herramienta que después la volveremos a mencionar, ¿ok? O podríamos volverla a mencionar. Otro ejemplo que les traigo, ¿ok? Aunque aquí aparece el círculo del Design Thinking, ahora nos vamos a quedar solo con la parte de la comprensión del público. Recuerden que estamos eligiendo los públicos, ¿ok? Aunque sea nuevamente un mapa de empatía, lo vamos a usar aquí, o lo estoy poniendo de ejemplo, para justificar por qué este público es clave para fidelizar en este contexto, porque en el otro era más, este es para captar, en este caso es para captar, ¿ok? Entonces, ya veremos el proceso completo del Design Thinking en el siguiente bloque, pero en este caso nos interesa entender este público que era un público para captar. Otro ejemplo interesante es este donde se ve, si bien están pequeñitas las letras, lo que me gustó mucho de este ejemplo es que aquí hubo un trabajo de investigación previa muy, muy dedicado. Se fueron buscando los comentarios que los mismos usuarios del BBVA hacen en las plataformas del banco, en las plataformas de redes sociales, y eso permitió entender aquellas personas que no estaban contentas, que se identificó allí los usuarios, primero que trabajaban con la parte digital y que estaban buscando algo con lo que sentirse mejor, ¿no? Entonces, para los usuarios actuales hubo un tema de fidelización en función de las quejas o de los comentarios, y para los usuarios a captar aquellos temas que tenían que ver con su experiencia digital en el banco. Entonces, fue muy interesante cómo a partir de los comentarios del propio cliente, es decir, escuchando al cliente, se diseña el modelo de los usuarios que voy a escoger.
Este es otro ejemplo también muy claro, donde se veía en este caso los dos targets. Fíjense que en este caso el que se va a captar es el Silver Economy, como cada versión bien justificada es perfecta, no pasa nada. Se quiere fidelizar a los que están preocupados por el equilibrio, etcétera, y se quiere captar a estas personas que tienen miedo, etcétera, que se sientan confiados, etcétera. Entonces, en unos casos era para fidelizar, en este caso, en este grupo, lo hicieron para captar, pero muy claro cómo es el grupo, qué busca, etcétera, y en este caso el mapa de empatía que está paralelo a lo que se pedía en esta parte del caso. Otro caso que también, otro ejemplo que nos gustó también, de fidelizar a captar, que me gustó a mí, nuevamente, claramente se ve cómo es el cliente de fidelizar, cómo es el cliente a captar. Ahí hubo un error porque en uno dice a fidelizar y es a captar, realmente, ¿ok? Es un errorcito. Pero bueno, está muy bien explicado cuatro cosas. ¿Qué piensa? ¿Qué dice? O sea, estamos haciendo un perfil, una foto de los dos segmentos muy clara para entender y justificar por qué lo estamos escogiendo. ¿Bien? Entonces, recuerden, cuando se entiende muy bien al cliente, las decisiones estratégicas son mucho más claras. Entonces, una buena experiencia siempre va a empezar porque escojamos bien a quién le vamos a diseñar la experiencia. Luego teníamos el segundo bloque. Aquí sí que nos pedían que todo el caso utilizara Design Thinking para poderlo explicar. ¿Ok? En este caso se han valorado especialmente aquellos trabajos donde se ve claramente cada fase y la conexión que hay entre ellos. Eso fue la valorización. No eran dibujos o figuras sueltas, sino que había una continuidad y una conexión en cada una de las partes. Entonces, aquí el design thinking, la idea es que se vea, no que se explique. No, no era explicar el design thinking y lo que hace, era utilizarlo y aplicarlo al caso. Entonces se esperaba el mapa de empatía, con todas las emociones, las cinco dimensiones, se esperaba cómo estaba el problema, definirlo bien, las ideas que tuvieran sentido, coherencia y justificación. Luego se pedían específicamente, hay que hacer dos técnicas, la clave de la servilleta y la matriz de los cinco elementos. Eso se pedía, pero explícitamente. Y luego se pedía que hubiera una co-creación también orientada al Customer Experience. Entonces, una cosa que a veces hacemos y es un error bastante común, o sea, no se trata de poner iconos de dibujos de Sansin, que no, tiene que haber un contenido, tiene que estar relacionado. Yo sé que estoy diciendo una peregrullada, pero hay veces que nos pasa eso, ponemos los dibujos y no hay detrás un contenido coherente. ¿Vale? Entonces, como siempre les traigo los ejemplos, nuevamente fíjense que les traigo el del mapa de empatía, antes lo habíamos usado para entender al público. Ahora fijémonos en cómo el grupo recorre todas las fases del design thinking y se ve como una misma herramienta sirve para dos momentos distintos. Es más, estamos aplicando design thinking para ver no solo el perfil, sino además todo lo que tiene que ver con los cinco elementos. ¿Ok? Entonces, interesante esta aplicación, este ejemplo que les traigo de aplicación del design thinking. Otro ejemplo que me pareció muy didáctico para mostraros es el ejemplo este de la matriz. Porque después de idear, este grupo pues usó una matriz para ver si la idea es viable o no, si se puede escalar y sobre todo si es importante y relevante para el negocio, ¿no? Esto es clave. Cuidado, no todas las ideas buenas son buenas para la empresa o las puede implementar. Entonces, Design Thinking no es solo creatividad, también es una herramienta para tomar decisiones con criterio. Y aquí se explica en cada una de las partes el conocimiento que tiene el BBVA, qué oportunidades tiene para el BBVA, cuáles son los contactos, con qué recursos cuenta y cuáles son los clientes potenciales. Entonces, muy bien aplicado también el Design Thinking en este ejemplo. Aquí tienen también un mapa de empatía muy simple, muy claro, muy luminoso, sencillo, pero que dice en pocas cosas qué es lo que busca este público. El público A, que en este caso me imagino que eran los jóvenes, no sé, pero
la idea del design thinking del mapa de empatía está muy bien aplicado. Aquí tienen otro caso para la Silver Economy, nuevamente, qué piensa, qué siente, qué dice, qué hace, qué le duele, qué gana, qué ve, y en el medio, pues una figura que explica todo lo que está allí. Muy bien hecha también. Otro ejemplo que me gustó, si bien se ve pequeñito, les puse las dos diapositivas juntas porque eran 12 diapositivas separadas, pero en este caso pues se ven los dos grupos, estaba uno en cada diapositiva y se ve todo, pues la parte de empatizar, idear, definir, prototipar, los 5 casos y luego los insights, los datos, lo que es el Boyer o lo que son los datos de ellos. Muy bien aplicado también y muy claro, se entiende. Recuerden que el design thinking no es solo un esquema bonito, ¿no? Es un proceso que nos ayuda a tomar decisiones. Yo sé que me pongo repetitiva y hasta el cansancio. Son decisiones que están centradas en el cliente y que a partir de aquí los grupos pues pasan a entender al cliente y decidir cómo van a innovar las empresas. Otro que me gustó muchísimo porque vi cómo se había diseñado una fase de empatía en una aplicación de móvil. Me gustó mucho. Y el mensaje, entiende tu dinero tan fácil como una story. Y aquí explica pues cómo se usó el visual thinking, el objetivo, etcétera, y la matriz de los 5 elementos. Muy bien aplicado también. Bien, el tercer bloque del caso nos pedía que justificásemos el tipo de innovación que íbamos a hacer aquí. Ojo, aquí no bastaba con proponer una buena idea. Hay que justificar qué tipo de innovación es y por qué considerábamos que es adecuada para el BBVA. Consideramos que un buen trabajo identificaba si la innovación era incremental, era de proceso, era de servicio, era de modelo de relación o etcétera, aquellas que vimos en su oportunidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay que explicar por qué el tipo de innovación encaja pues, con el público, con la experiencia que habíamos detectado, con el momento del BBVA y tener claro que no se innova por innovar, sino para resolver algo. ¿Ok? Aquí no se premiaba ser rompedor, tener una idea genial. No, no. Se premia tener criterio y se valoraba al momento de evaluar y según las pautas y la rúbrica, tener criterio. La innovación propuesta tenía que tener sentido para el cliente y para la empresa. Realista, alineada con el customer y viable para el BBVA. ¿Ok? Dicho eso, vamos a ver los ejemplos que los traigo. Este es uno de los ejemplos. Recuerden que en este bloque se valoraba el tipo de innovación, no solo por las ideas. Este grupo pues lo hizo muy bien porque clasificó su propuesta en incremental, adyacente, disruptiva y además lo hizo con horizontes temporales, cuánto tiempo iba a durar cada una de ellas. ¿Ok? Es una forma muy profesional de argumentar qué tipo de innovación estamos haciendo y por qué la estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo aquí incluso puso qué de cada uno iba a tener eso. Pues un enfoque híbrido entre los tipos de innovación. Va a ser incremental, va a ser disruptiva y va a ser adyacente en esa proporción 70-20-10. ¿Ok? Entonces, muy interesante esta forma de presentar. Esta también me gustó mucho, clara, sencilla pero concisa, bien justificada. No es la más llamativa, pero a ver, una innovación no es la innovación lo importante es que esté bien justificada, no es la más llamativa, sino la más adecuada. En este momento, pues propone 2 innovaciones para los 2 segmentos, para el Silver, asistente humano, insertar interfaz adaptativa, un panel personalizado, etcétera, etcétera. Y para el segmento de los jóvenes, sistemas de gamificación, integración con redes, experiencia, incentivos. Muy claro, muy limpio la presentación y muy clara, concisa. Bien, el cuarto bloque. El cuarto bloque ya no estamos hablando de ideas ni de innovaciones en abstracto, sino de decisiones estratégicas. Aquí teníamos que tener una coherencia a mediano plazo y un impacto en el liderazgo del BBVA. Era una de las cosas que más se pedían. Una buena experiencia del cliente,
recuerden, solo se convierte y solo se genera valor si se convierte en estrategia, si no, es una idea en el aire, ¿no? Entonces, en este caso, un buen trabajo era aquel que proponía acciones concretas, no solo ideas. Estas acciones tenían que estar conectadas con temas de fidelización, con temas de captación y o con temas de ventaja competitiva para el banco, ¿ok? Además, importante que mostrara una visión temporal a los 2 años, no todo a la vez, si va a ser a lo largo de 2 años, también eso era importante, ¿ok? No solo cosas así sueltas, sino acciones estratégicas. Que ese tema a lo largo de los 2 años lo que hiciera fuese reforzar el liderazgo del BBVA en banca digital. Entonces, ojo, aquí se pedía que las acciones estratégicas fuesen realistas, fuesen coherentes, fueran alineadas con el negocio, y eso fue lo que se tomó en cuenta para este caso. Les traigo entonces los ejemplos que lo pueden ver. Eh, Aquí está, como les digo, en este último bloque lo que valorábamos es que las acciones, perdón, las propuestas que iban a hacer no se quedaran solo en ideas, sino que se tradujeran en acciones estratégicas para poder mantener el liderazgo. Este grupo lo hizo muy bien porque estructuró las acciones por fases, fíjense que están las 4 fases, y con una visión a corto, mediano y largo plazo. Y además ponen los tiempos de cada uno en esos 2 años. Así que muy bien presentado. Este también es un caso donde lo presentaron también con fases. Y interesante también que aquí pusieron los dineros que se iba a invertir en las acciones una vez probadas, una vez pasado el piloto, una vez ya probado, cuánto le iba a costar al banco cada una de estas acciones. Muy aterrizado, una propuesta en 3 meses, en 36 meses, con un presupuesto asignado. Muy bien, muy, muy realista. Y por último, el bloque 5 tenía que ver con la calidad y la presentación del caso. ¿Ok? Recuerden que estos son documentos que el día de mañana ustedes van a tener que hacer para sus clientes o para su empresa, ¿no? Aquí lo que se valoraba era una estructura del caso clara, visualizaciones que ayudaran a entender, es decir, imágenes visuales que ayudaran a entender. También una coherencia estética, si usamos el tipo de letra, la usamos en todo sitio, si usamos los colores, lo usamos en todo sitio, un tema profesional, los enlaces que pusieran que fueran correctos, eso estaba bien definido. Muchas veces lo pude ver, la esencia estaba en ese sitio, por eso es que también ahí uno ve el bosque completo, muy interesante. Es decir, el orden que se esperaba: introducción, análisis, propuesta y cierre. ¿Ok? Ese era el orden lógico de la presentación. Después, herramientas visuales que explicaran, no decoraban, sino explicaran lo que estábamos hablando: esquemas, mapas, matrices, ¿ok? Que explicaran. Luego, una coherencia en todo lo que era la tipografía, los colores, sin saturar, láminas claras, limpias, pero concisas, y los enlaces a las herramientas que fuesen visibles, etcétera. Errores típicos que se encuentran: que slides muy bonitas, pero no tienen contenido. A veces mucho texto, pero no hay jerarquía, entonces uno no sabe qué leer. No hay bullets, no hay nada. Ok, recuerden que estos son documentos de negocio que tienen que ser concisos, con capacidad de síntesis, cortos. En negocios no son historias de amor, no son ensayos, son ideas muy concretas. A veces eran muy largos de leer. Luego, ¿qué más? Enlaces rotos, pocos, pero bueno, o no compartidos, ojo con eso. Y a veces habían capturas de pantalla, no se podían leer, letra muy pequeñita, borrosa, cuidado con eso, porque eso le quita calidad. Bien, les muestro los ejemplos. Este tipo de, vamos a decir, presentación, colores, pues muy limpio, una presentación perfecta para la dirección de la empresa, para el cliente, la estructura, la claridad visual, las propuestas por segmento fueron muy comprensibles, pero se siguió este esquema a lo largo, muy ejecutivo. Lo que voy a mostrar es la pantalla principal para que vean el modelo. Aquí tienen otro muy profesional, muy bien estructurado, el enfoque totalmente coherente a lo largo de toda la presentación, una estética consistente, los colores, los tipos de letra,
¿ok? El resto de las diapositivas serían la misma lógica visual que ven acá. Por lo tanto, muy uniforme, muy profesional. Este me encantó. La verdad es que es buen ejemplo de la clave es la servilleta. Esto, como decimos en España, se le ocurraron. Está muy trabajado, no se basa en un diseño bonito. Bajaron la idea a algo concreto, algo entendible, y además se ve que lo hicieron ustedes, pues ahí está el BBVA, no se lo inventaron. Está perfecto, muy centrado en el usuario. No sé si lo hicieron con inteligencia artificial o no, pero quedó muy bien, muy claro. Y si lo hicieron ustedes mismos, pues chapó, perfecto, ¿ok? Una muestra visual una muestra de un visual thinking real, ¿ok? Entonces ya, aquí terminamos. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves? A ver, el tema de que el design thinking no es moda, etcétera. Si os lleváis algo, que sea esto. Primero se entiende el cliente, lo primero que todo. Luego se diseña, después se decide y por último hacemos la estrategia. Muchos de vuestros trabajos tienen un nivel muy profesional, los felicito, no por ser perfectos, sino porque están muy bien pensados y estructurados. Y eso en experiencia del cliente es lo más importante de todo. La clave no es tener la mejor idea, sino ver porque esa idea tenía sentido para el cliente y para el BVA. ¿Vale? Entonces, aquí terminamos. Gracias por vuestro esfuerzo. Las presentaciones fueron muy buenas, los casos, y espero en los próximos, entre hoy y mañana, cuanto mucho el viernes, publicar las notas. Gracias y cualquier pregunta que tengan, podemos hacerlo. Ya son las 4:30 y gracias a ustedes. Nos vemos el martes que viene, chicos. Gracias. Bye, Carolina. Hasta luego. Gracias, Carolina. Felicidades. A, a ustedes. Gracias.